¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito, episodio Champions League, tercera jornada, como siempre junto al señor Jaime Macías. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. No se olviden que este episodio de Fútbol Infinito es traído a ustedes gracias a Titanium Visa. Con Titanium Visa, todas tus compras hasta el 9 de octubre te llevan a vivir la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Mire usted, hay que comprar con Titanium Visa a ver si podemos ir a la final del Mundial. Hay que comprar con Titanium Visa para ver si podemos ir a la final de la Copa del Mundo, Vizca, y hasta el 9 de octubre, este fin de semana, ya se cierra la participación. Perfecto, o sea, hoy es 4 días para participar de la campaña de Titanium Visa si quieren ir a la Copa del Mundo. Gracias a la gente que se sigue suscribiendo a nuestro canal de YouTube, que nos acompaña por nuestras plataformas de audio. Recibimos un mensaje de su gran amiga Carmen Boquín, que está disfrutando los episodios de los repasos del Mundial. Jaime, le decimos a la gente que hemos preparado todo un contenido de cara al Mundial, hablando de la campaña de Visa, que ya está en nuestra página y bueno, si están suscritos lo pueden encontrar allí muy fácilmente. También me preguntaba Carmen, y obviamente mandaba un abrazo, si los episodios viejos de podcast en audio siguen en las plataformas y los puede ya encontrar. Sí, señor, los puede encontrar. Están ahí, los Señora, puede encontrarlos. Sí, señora, el señor le decía a haga de usted, pero cuenta que sí. le está hablando a ella, porque ella lo escucha religiosamente. Sí, bueno, lo escucha porque está usted. Entonces, Bah. Carmen, puedes ir a buscar todos los episodios, están en las diferentes plataformas. Es más, en las plataformas de audio hay una opción donde puedes filtrarlos como no escuchados. Y mucha gente Ok. que escucha podcast, como conmigo, escucho varios podcasts, yo tengo esa opción. Entonces, siempre me pone los episodios de ese podcast que no has escuchado. Así que esa es la mejor forma. Muy bien. Tercera jornada se empieza a perfilar un poco la historia. Napoli, Brujas, Bayern, Real City. Madrid, Manchester City son los equipos que tienen hasta ahora puntaje ideal. Brujas incluso, Jaime, al igual que el Bayern, todavía no ha recibido goles. Así que vamos a tocar los que están perfectos hasta ahora. Pero vamos a arrancar por el partido Te del sumo una que, cosa en este a ver, repaso de contexto. adelante. En la temporada 2020, Vizca, los octavos de final de la Champions estuvieron copados por equipos de las 5 grandes ligas europeas. O sea, los 16 clasificados octavos pertenecían a las 5 grandes ligas europeas. El año pasado hubo dos excepciones, perdón, que habían sido el Porto y el Salzburgo. Ujú. En esta fecha 3, Vizca, tenemos 6 equipos no pertenecientes a las 5 grandes ligas europeas en zona de clasificación. Porto, Sporting, Benfica, portugueses, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, el Brujas. Eh, y de los equipos que proponían la Superliga, también solamente hay 6. Entonces, bueno, me parece que se agradece esta paridad y que me parece era un temor un poco que se nos pierdan estas historias tipo Atalanta, tipo Villarreal. Bueno, el Brujas está escribiendo una historia en esta Champions, ¿no? No es común encontrar a un equipo de un país que me parece, y no tengo a la mano el ranking de la UEFA, ¿vista? Pero Bélgica y Austria, el caso de Salzburgo, no aparecen entre los 8 equipos Ujú. principales del ranking de la UEFA, perdón. Y están ahí con 2 equipos casi que a marcha perfecta liderando su grupo. Sí, todavía no se ha concretado. Portugal hemos visto, pero que se meta un equipo en el formato de esta Champions de Bélgica, porque sabemos de la capacidad técnica de los jugadores de Bélgica, sabemos del potencial de la selección de Bélgica, que puede llegar a ser una de las candidatas a quedarse con la Copa del Mundo. Pero de ahí hablar del Brujas como un equipo de octavos de final, ya tendremos tiempo la próxima semana para poder tocar esas historias, hablar un poquito más del Napoli también. Bueno, vamos a tratar de hablar del Napoli hoy, pero hablemos del Barcelona, hablando de Italia, porque el Barça se estrelló por segunda vez en esta Champions, otra vez como visitante, que había sido una materia
pendiente en la Champions pasada. Salvo la victoria que tuvo frente al Dinamo Kiev, visitando Ucrania, la capital ucraniana, en la temporada pasada, el Fútbol Club Barcelona no había ni sumado goles ni sumado puntos cuando había visitado a Benfica o a Bayern. Y ahora ya completa las dos salidas ante estos equipos sin haber marcado goles, Jaime. O sea, ¿vamos camino hacia lo mismo? Vamos camino hacia lo mismo, Vizca, pero creo que en el análisis del Barça hay dos análisis distintos que tenemos que hacer. Tres, si queremos meter el tema arbitral. ¿Ok? Primero, un análisis macro, que es cuál es el nivel de la liga con la excepción del Real Madrid, el vigente campeón de la Champions. Porque lo hablamos el fin de semana ya y decíamos, sabía que ibas a ir por ahí. pero, Ya sabía que ibas a ir pero, por ahí. pero por ejemplo, creo que eso es una realidad. Y porque si es que fuera un problema del Barça, uno dice, bueno, analicemos caso Barça específicamente, pero Atlético de Madrid y Sevilla son colistas de su grupo también. Entonces creo que lleva un contexto un poco más macro. Hemos hablado de la Difiero, recuperación de Busquets. difiero. ¿Difieres? Ok. Siga, siga. Hemos hablado de lo visiblemente mejorado que aparece Busquets en este equipo de Xavi. Y tanto en Múnich como en Milán se lo vio superado. Pero este me parece, como te digo, es el contexto macro. Después hay un contexto específico del partido que explica la derrota y una vez que expliqué ese concepto, vamos a las polémicas arbitrales, porque para mí el Barça no pierde por los árbitros, pero sí son jugadas y errores claros y graves, sobre todo inconsistentes. Pero bueno, vamos paso a paso. Te voy a exponer por qué yo creo que, a ver, una liga puede demandar lo mejor de un equipo, puede obligar a un equipo a competir. Yo entiendo que este no es un buen momento para la Liga Española, eso queda claro. Entiendo que este Atlético de Madrid, como está ahora, no hubiese estado dentro de puestos de Champions. O sea, esta versión del Atlético de Madrid no es de un equipo de Champions. Y por eso está compitiendo en Champions como está compitiendo, con toda la confusión de que si juega Griezmann, de que si no juega Griezmann, de qué pasa con los centrales, si Witsel va de central, si juega con 5 en el fondo, no encuentra la pareja de atacantes, etc. Pero, dicho esto, ni el Sevilla sería un equipo de Champions en la Liga en estos momentos, ni el Atlético. Y lo del Barça es un capítulo aparte, porque me parece que Xavi todavía no ha... Primero, el equipo no compitió bien en la Europa League pasada, Jaime. O sea, hay algo que al Barça le está ocurriendo en Europa. Ha llegado Lewandowski, ha llegado Rafinha, ha llegado otra gente para mejorar el equipo, pero ha dependido dentro de las llegadas mucho de Lewandowski. Y las defensas europeas saben tomar nota de esto. Y el Inter, si hay algo que tiene, es que desde la época, hasta te diría de Mancini o de Mourinho, es un equipo que puede tener dificultades, pero si vos lo encerrás, va a marcar bien, va a cerrar espacios. Y sabiendo que el equipo rival, en este caso el Barcelona, tiene una sola referencia de gol, lo nubla fácilmente, le tapa esos circuitos. Y esto, más lo que mencionabas, con lo que estoy de acuerdo, que Busquets no se ilumina en Champions por algo que tendrá que dilucidar su entrenador. Lo que pasa es que Xavi puede estar llegando a estas conclusiones y a poder encontrar respuestas. El problema es que cuando uno tiene que ejecutar con el agua hasta la nariz, ahí se da cuenta de que no hay mucho margen de maniobra. Y el Barça se ha metido en una posición donde no tiene margen de maniobra. Y ahora le va a tener que ganar al Inter, le va a tener que ganar por 2 goles para poder sacarle el desempate al Inter. Y después va a tener que terminar bien. Y esto va a hacer que, como viene el Bayern, Jaime, el Fútbol Club Barcelona sí pasa, va a pasar como segundo de grupo. Así como el Atlético no es un equipo de Champions a día de hoy en la Liga y el Sevilla, peor, está más cerca del descenso, el Inter tampoco es un equipo de Champions en la Serie A. Lo cual me parece que a pesar de que el Barça sea el líder momentáneo de la Liga empatado con el Real Madrid o segundo en el peor de los casos, bueno, lo condiciona mucho más en la presentación que tuvo en Milán. Pero el Inter hizo muchas cosas bien, Jaime. O sea, no se condice lo de lo... O sea, el Inter interpretó perfectamente el partido, porque hizo que el Barça jugase mal,
tuvo muchas ayudas en el centro del campo, aparte de que le funcionó la línea de 5, aparte de que los centrales trabajaron muy bien, muy físicamente sobre Lewandowski. ¿Y eso qué hace? Que el Barça tenga que hacer recaer el juego y la creación de juego y de posibilidades de gol en Dembélé, en Rafinha y en los dos interiores. Pero Porque los laterales... Dembélé a los ojos de Xavi y de Laporta es mejor que Neymar. Y levantó 25 de los 50 centros que levantó el Barça ayer, de los cuales solo 5 llegaron a un jugador del Barcelona. Entonces, claro, empieza a ver costuras de algo que contra el Mallorca, contra el Sevilla, contra casa adentro, funciona bien, funciona al punto de que es líder y de que la competencia europea ante un equipo que, te repito, hoy no es un equipo de Champions, como es el Inter, lo anulan por completo. Y no le quito mérito al Inter, porque como tú lo dices, el Inter hizo muchas cosas bien, las hizo muy bien. Y hemos elogiado, por ejemplo, cómo se le planteó el Inter el año pasado a Liverpool. Y que decimos el Liverpool lo gana por la calidad individual de sus jugadores, porque en la pizarra Inzaghi lo borró a Klopp. Y acá le planteó un muy buen partido a Xavi. Pero esas individualidades que domingo a domingo te muestran que están por encima de la media del fútbol en el que juegan, hoy ante un equipo que no, o ayer ante un equipo que no está a esa altura, desmejoraron tremendamente, porque anulaste a Lewandowski y eso es mérito del Inter, no es culpa de Lewandowski. Ahora, que después Busquets se vea superado, que Sergi Roberto no esté a la altura como lateral derecho, que Dembélé no sea capaz de decidir bien y que Rafinha aparezca con quizás su peor presentación, bueno, me parece que merece un análisis diferente. Totalmente. Yo creo que Xavi no le dio desde la pizarra al equipo las opciones para poder tener un buen partido. Y creo, ahí es lo que vi. O sea, cuando Dembélé te encara siempre, o casi siempre, 1 contra 2, a veces 1 contra 3, porque bajaba Mkhitaryan, aparecía el lateral Di Marco, o aparecía uno de los centrales en auxilio, eh, porque no juega Brozovic, o sea, tiene que Inzaghi sale de muchas situaciones en las cuales él no está, o sea, no es un buen momento para el equipo. No juega Dzeko, no lo tiene a Lukaku, no estaba bien Correa y de hecho tiene que salir el tucumano Correa. Eh, a Yarnock lo retrasa en el campo y termina dando el turco un muy buen partido. Entonces, el Inter tampoco estaba, me decís, bueno, le faltaba Araujo, le faltaba Cundeta, al Inter también le faltaban jugadores, pero creo que el Inter tirándose hacia atrás, metiendo ese bloque de 5 defensores, como ya el Vasco Aguirre había hecho en el partido del Mallorca, donde habíamos destacado esto, Jaime, que el Barça ganó por las áreas, ganó por Ter Stegen porque tuvo una muy buena actuación y porque Lewandowski había acertado, pero no porque había hecho unos grandes méritos totales en el partido. De hecho, terminó sufriendo que las últimas oportunidades fueron del cuadro balear. Y aquí yo creo que el Inter entendía y entendió mejor, y esto es lo que a mí me preocupa del Barça en la Champions, que el Inter entendió mejor cómo tenía que jugar un partido de Champions, de local, porque la presión era mayor para el Inter que para el Barça. Y el Inter salió mejor librado de todo esto porque pidió ayudas a la gente que estaba en el mediocampo, a Varela, al propio Mkhitaryan, y por eso dijeron, van a ir por el lado de Dembélé, perfecto, 2 o 3 con Dembélé, ¿y dónde estaba Sergi Roberto? ¿Y dónde estaban los interiores? Y no estaban, ¿y dónde estaba la opción del otro lado? Con Alonso, con Rafinha, tampoco estaba. Entonces el Barça, anulado Lewandowski, sin, creo que solamente Pedri con una buena noche, se fue cayendo y mejora en el segundo tiempo y ahí es donde se abre el capítulo del árbitro. Sí, tengo dos preguntas. Y primero una pregunta que no encontré la respuesta. A ver, ¿cómo abres tú un equipo que te espera atrás o que te plantea tácticamente un bloque tan sólido como te lo planteó el Inter? A velocidad es capaz de ver la pelota. Pero el Barça no fue capaz de mover la pelota al ritmo que lo hubiera incomodado al Inter, digamos, por incapacidad de generar velocidad, por incapacidad de jugar a una velocidad superior, o lo impreciso que estaba le hacía imposible generar mayor velocidad. Bueno, yo creo que si hay algo que hizo el Inter es que al estar muy bien agrupado y lograr salir muy bien, después encima de todo, las veces que salía en contragolpe,
no estaba bien parado el Barça. Entonces eso te indica dos cosas. Que el Barça no estaba haciendo bien la presión. Porque más allá de que me digas, Busquets no movió la pelota con acierto, no fue ese jugador que requiere un partido semejante. Y puede ser que tengas razón en esto. Pero si el Barça está allí, haciendo bien la presión, generando que el equipo esté muy bien posicionado en el campo rival, para contrarrestar este tipo, ¿cómo contrarrestás esta situación de que te vengan atrás con una línea de 5? A esto, o sea, es Simeone 1-1. A veces el Cholo hasta metía línea de 6, pero claro, el rival te movía de alguna forma y hacía que tus superioridades defensivas quedasen anuladas. El Barça nunca logró que las superioridades defensivas del Inter quedasen anuladas. Yo creo que el aspecto Sergi Roberto fue fundamental, porque atacó mucho por la derecha y Dembélé finalizó muy mal, como generalmente decías, por la vía del centro en la tentación de caer a Lewandowski. Pero también porque te das cuenta de que los dos interiores tienen mucho talento, pero que todavía son muy jóvenes. Y la otra pregunta que es imposible no plantearla, ¿cuánto pesan las bajas? Y uno dirá, pero si el problema de Barça fue de generación, no de defensa. Sí, pero en este fútbol moderno, sobre todo en el Barça, la superioridad en salida o ese primer pase o esa primera ruptura de línea te la proporciona el de atrás. Te la proporciona Araujo, te la proporciona Koundé, por lo cerca que son capaces de jugar del medio campo, por cómo son capaces de adelantar el resto del equipo. Y ojo que estoy hablando solo de esos dos, ni siquiera estoy metiendo a Bellerín, que era como el plan B ante la ausencia de ellos. Y si encima se te lesiona Christensen, creo que sí, digamos, de un 100% de desmejoría, creo que sí hay un 15-20% de desmejoría que está marcado por esas ausencias en la base, en la construcción del juego para el equipo. Es que también me parece, Jaime, hilando perfectamente hilando con tu perfecto análisis, es que al Barça le sacás jugadores en determinadas posiciones o en determinados roles y te das cuenta que todavía no ha logrado desarrollar esos automatismos o esas propias autocorrecciones del mismo sistema de juego. Y es allí donde Xavi, por ejemplo, tiene gente en el medio que te puede hacer una ruptura del 1 contra 1. ¿Quiénes deben ser esos? Los dos interiores, Gavi y Pedri. Pero si ninguno de los dos es capaz de hacerlo, el que más Pedri, o cuando lo hace, el equipo después no toma buenas decisiones con la pelota, y tanto Dembélé como Rafinha no lograban generar que esa superioridad se transformara en oportunidades claras de gol. Fíjate cómo el equipo mejora con Ansu Fati en el segundo tiempo, porque Ansu le brinda un poco más de compañía y de distracción a las marcas que tenía Lewandowski. Lewandowski estaba muy solo en el medio. Por eso te decía lo de Marcos Alonso, porque el equipo no tuvo la variedad para ir por la izquierda, donde Rafinha y Marcos Alonso me parece que pudieron haber hecho un tándem mucho mejor. Pero el Barça no logró en el movimiento lateral hacer que el Inter saliera de su zona de confort. Y sí, Onana tuvo buenas intervenciones, el partido se jugó mucho más en el campo del Inter, pero creo que si sacamos la radiografía del primer tiempo, el Inter fue mucho más peligroso que el Barcelona. Es que el Barça merece más a partir de la recta final del partido, donde claramente el Inter iba a manejar ese 1-0 y el Barça se iba a volcar al ataque, porque el gol de Ansu Fati llega justamente en ese momento, el gol de El gol que no Pedri, que es fue. anulado por la mano de Ansu Fati, Sí. el gol que no fue. O sea, llega en ese momento cuando como el Barça dice, bueno, vamos a todo o nada, y el Inter como que ya empieza a manejar un poco mejor el partido porque se da cuenta que el segundo no va a llegar y que es mejor cerrar el partido en esos términos. ¿Quieres entrar a las polémicas arbitrales? ¿Cuál es tu punto? Sí, después creo que el Inter, por ese oficio italiano, y ahí está un poco este tema del ADN, que podemos criticar que el Inter en el contexto de la liga no es ni de cerca el mejor equipo. Por eso yo te decía, las realidades de las ligas a veces que entran en un plano más de la subjetividad. El Inter sabía lo que tenía que hacer, jugó el partido con oficio, apeló al oficio para cortar el ritmo del partido en el segundo tiempo cuando ya veía que el Barça era una amenaza mucho más clara, que las ayudas no te empiezan a ayudar del todo. Entonces, con esto, creo que ahí es donde el Inter hizo que el partido no fluyese y luego se encontró con las situaciones Es que, arbitrales. es que fíjate, Luis, que hay una cosa que no hay que dejar de pasar en cuenta, ¿no? Lo que
lo que vienes viviendo, lo que has vivido, de los golpes que te has pegado. Y cuando veíamos el nerviosismo con el que United saltaba al campo del City el fin de semana, nos preguntábamos, ¿se puede perder la jerarquía? La jerarquía es algo que se puede perder en un periodo corto de tiempo. Y cuando uno ve los últimos 4 del Barça en competiciones europeas, la cantidad de golpes que le han dado, la cantidad de revolcones que le han pegado, uno no pensaría que ese equipo que dominó Europa hoy tiene como un temor escénico y que la Champions le pesa, sobre todo frente al Inter, porque el Inter y la Champions, sí, el triplete de Mourinho, pero no han sido grandes amigos el Inter y la Champions, cosa que sí lo ha sido el Bayern. Y me parece un poco que el Inter se sintió más cómodo en la situación en la que se encontraba y pudo gestionar mucho más ese entorno que la que pudo gestionar un Barça que esta interrogante o este argumento hace 3 años jamás no lo hubiéramos planteado. Bueno, ahí está un poco también. Y eso que, para agregar un poco más todavía, Inzaghi no es un entrenador diplomado en Champions League que te pueda decir, yo voy a sacar el recurso, los voy a convencer a los jugadores porque fui partícipe. No es un Mourinho, por ejemplo, que te diga, o un Ancelotti, o un Zidane, que te diga... No es su hermano tampoco. Claro, no es... Bueno, no, pero el hermano como entrenador tampoco te puede decir que... Porque a veces al jugador no lo convence el exjugador, lo convence el entrenador. A veces no, siempre. Te convence quien te da la instrucción, no quien te dice, porque si no caemos en aquel gran ídolo, no voy a mencionarlo, que dicen que le ponía las cintas con sus goles para que los jugadores se motivaran y que el jugador lejos de motivarse veía como diciendo, ¿y este señor qué nos quiere mostrar? Que hizo muchos goles, ya sabemos que hizo muchos goles. Pero bueno, vamos al tema arbitral. Quiero empezar por la mano, la supuesta mano de Dumfries. Digo supuesta porque creo que la única situación en la cual cabría que no se sancionase es que el árbitro no encontrase una repetición o el VAR no le encontrase una repetición clara donde se vea que le pegó en la mano. Mira, para mí lo más grave de la situación de las manos en este partido es que las dos manos son muy parecidas. Estoy de acuerdo. Entonces, la decisión que se haya tomado debió haber sido la misma. Si él anulaba el gol de Ansu Fati, eso debió haber sido penal. Si él no anulaba el gol de Pedri, si hubiese Ansu Fati, eso podía no haber sido penal. Si es que la una mano es en el partido del Barça y la otra mano es en el partido del Madrid, siendo dos árbitros distintos, yo puedo entender que la una se pite y la otra no, porque son dos personas con diferente criterio, pero es el mismo árbitro y el mismo VAR el que decide las dos manos. Y para mí eso es lo más preocupante en esta situación. ¿Por qué se anula el gol de Ansu Fati? Y eso lo explico. ¿Por qué se anula el gol de Pedri si el gol fue de Pedri y no de Ansu Fati? Y la única forma que tú anules un gol de una mano involuntaria es que la mano haya pertenecido al que marcó. Porque cuando él ve que la mano que Ansu entra al área con la mano levantada, la considera voluntaria. No voluntariamente golpear la pelota, pero sí voluntariamente tenerla en una posición antinatural. Entonces, ese es el argumento por el cual él anula el gol. Es la misma posición en la que tiene la mano Dumfries. Cualquier mano que esté por encima de tu hombro, el árbitro considera, claro, porque el árbitro considera que voluntariamente la has puesto en esa posición. No es lo mismo así que así. De la segunda, primero te voy a dar mi interpretación de la primera. O sea, el reglamento C es ese. Que si la mano está utilizada o voluntariamente o de una forma que pese notablemente para influenciar la jugada, ya sea en un pase o en un control o en la definición, tiene que ser sancionada. Ahí es donde me parece que, porque las leyes de las manos, Jaime, han ido cambiando y todavía no han logrado encontrar ese ámbito de claridad. Y fíjate cómo la mano en el juego es ancestral, o sea, esto es algo básico, algo que ocurrió toda la vida. No sé si ahora con las repeticiones más el VAR es como que nos estamos complicando demasiado. Pero yo te digo, la mano de, más allá de que él considere, porque la mano de Ansu está a esta altura,
y que en el rebote de Onana le golpean los dedos, igualmente la pelota va a parar a Pedri, creo que iba a parar a Pedri. O sea, a menos que la mano detuviese un poco la velocidad del balón, la pelota le iba a caer a Pedri. Entonces, más allá de que el brazo estuviese arriba, creo que ahí es donde debería entrar ese punto de decir cuánto pesó en la definición de la jugada. Es que muchas veces, y esto es donde se vuelve confuso, cuando uno dice intencional, uno siempre lo asocia con la intención de jugar la pelota con la mano. Ujú. Y Vizca, las manos en las que uno tiene, a las que un jugador tiene la intención de jugar la pelota con la mano, son el 0,5%. O sea, ¿cuántas veces tú has visto un jugador que como boli deliberadamente meta la mano? No, un jugador puede salir a marcar así, a una Claro, barrida, por ejemplo, pero dice, bueno, voy a tratar de hacerme lo más grande que pueda, pero no te dice, quiero marcar primero, no quiero tocar la pelota con la mano. exacto. Y Eh, una de las cosas que me quedaba a mí de las múltiples versiones que escuché ayer es la intencionalidad del posicionamiento. Y el hecho de que Ansu venga, porque no es lo mismo que Ansu venga, entre al área, choque con alguien y en el momento que choca la mano se le levanta, que si es que él viene corriendo así, como pidiendo la pelota. Entonces él voluntariamente, para el criterio del árbitro, él voluntariamente ha posicionado la mano en esa situación. No es producto de la inercia de un golpe que la mano ha quedado levantada, sino que es no, pero él. él está en el salto, también pudo haber saltado así Esa es la o consideración del así, árbitro. Esa es la consideración claro. del árbitro. O sea, que él Pero más allá de voluntariamente ha puesto la mano en esa posición. pero por eso te digo, interpreto y sigo esa línea del árbitro de decir, porque la mano está acá, es intencional, o va con la intención de que la pelota, yo no creo que un jugador vaya con, porque sabe, o sea, el jugador jugada dentro del área va a terminar anulando cualquier posibilidad, o sea, decir que lo hizo adrede es muy osado. Por eso, entiendo la mano en la acción previa a la jugada del gol, cosa que se ha dejado de considerar la acción en la jugada del gol, pero aquí voy, o sea, al gris de la jugada, que no está dentro del reglamento todavía. Es decir, ¿cuánto hubiese cambiado si la pelota no lo hubiese... O sea, se desvía, el rebote viene acá y después por la mano va allá, o el rebote viene así y lo único que hace es seguir en la dirección que iba. Ese es el punto. Pero no está dentro del reglamento. Entonces estamos hablando de algo que no está dentro del reglamento, por lo tanto, es tiempo perdido. Y en la otra mano, o sea, está por arriba del hombro, está al lado de la cabeza. La única interpretación que yo tengo es que, porque no te explica luego, es que él haya entendido que la pegó, que le golpeó con la cabeza y que no haya ninguna repetición que le diga que la pelota golpeó en la mano. Lo que se escuchó en el post partido es que cuando le preguntaron a Xavi qué le dijo el árbitro, dijo, no me entendía, porque cuando le fui a reclamar pensó que le hablaba de la jugada del anulada a Ansu. O sea, como que Xavi nunca pudo hablar con el árbitro de esa jugada porque cuando le fue a reclamar el árbitro pensó que le reclamaba del Y gol ya tenía amarilla, y ya tenía y ya tenía amarilla. amarilla. Pero Eric García, que a propósito, flojito partido de Eric García, una vez más, dice que el árbitro le dijo que en el VAR no la tenían clara. Ahí va. Entonces, me parece, Es Vizca, que aparte, bueno, son dos coincidencias de algo extremadamente accidental que termina perjudicando al Barcelona. Y, no, y eso lo lamentamos mucho por la gente del Barcelona, porque el árbitro no ve la mano. Entonces, ¿qué es lo que impera en este tipo de situaciones? Para que lo revierta lo que el árbitro, o demostrar al árbitro que se equivocó, que primero que sea una situación clara y segundo que sea, por ejemplo, una situación de penal, de expulsión o de gol. Cumple con que es una situación de penal, pero quizá sea eso, que no hay claridad de que la pelota le haya pegado en la mano. sí, igual, mira, yo creo, Vizca, que se ha desvirtuado mucho todo este tema de las manos cuando empezamos a meter eh, zonas, naturalidad, distancia y tanta cosa, porque si la sutileza con la que la mano toca los dedos de Fati es causal de que el gol se anule, la sutileza con la que la pelota golpea la cabeza de Dumfries antes de ir a la mano debería ser producto de que eso sea penal. Si es que efectivamente golpeó la cabeza, que es lo que creemos
Sí, que han en realidad creo considerado que los fue árbitros. cabeza a mano. Claro, eso es lo que creemos que han considerado los árbitros. Entonces, no puede Y, ser que... y estaba mirando el resumen anoche y es un salto con Ansu Fati, que también Sí, va con sí, el sí, sí, bracito sí, arriba. sí, O sí, sí. sea, es Eh, déjà vu. a lo que voy yo es que no puede ser que para que se anule un gol, sea el equipo que sea, un roce sea suficiente y para que se pite un penal tenga que ser casi que una atajada de voleibol, sin que haya Ujú. rozado en ninguna otra parte del cuerpo antes. Creo que las manos se deben, creo que las manos deben tener el mismo criterio atacando o defendiendo. Porque inclusive es más grave anular un gol que pitar un penal, porque si tú anulas un gol o tú validas un gol, eso no cambia. Cuando tú pitas un penal, al menos hay un señor ahí que puede evitarlo. Ujú. Bueno, pero ahí esto me lo explicaba Juan Pablo Ángel. Me decía, si yo involuntariamente hago un gol con la mano, porque barro y entro con todo, y la pelota, en lugar de pegarme en las piernas, me termina pegando en el brazo, que lo tengo apoyado en el suelo, es mano. Pero si un defensor se barre para evitar ese tipo de jugada y no quiere, y con la mano apoyada, ahí está la consideración del árbitro de decir, ¿qué hago? Uh -huh. Y ese es todavía un tema que estamos en 2022, todavía no hemos logrado aclarar. Lo cierto es que se ha metido al Barça en una situación de berenjenal complicada, donde incluso creo que hasta su propio entrenador sale un poco tocado. Bueno, sale todo el equipo tocado. Cuando un equipo no gana, sale tocado, porque Ferran Torres no ingresa, acaba por no ser Jordi Alba una primera opción de cambio. Piqué lo es, me parece, forzado por la lesión de Andreas Christensen, Y las lesiones de los otros que no estaban. además de las lesiones de los otros que no estaban. Frank sí es un jugador de fuerza que te puede dar una presencia física, pero no sé si es el antídoto a Gavi. Y bueno, y creo que después también en la zona central mencionabas a Busquets y el hecho de que Frankie de Jong no estuviese, me parece que le generó una especie de tormenta perfecta a Xavi Hernández. Sí, y la otra cosa para cerrar, Barça escuchaba que para que las cuentas cuadren en Barça, en Barcelona, el equipo necesita cuartos de final, no octavos, cuartos de final. O sea O que, sea, ahí, si no, las palancas se te caen. sí, sí, a ver, si no llegas a octavos tienes un problema tremendo, porque si no llegas a octavos, me parece que económicamente casi que tienes que ganar la Europa League para Exacto. equiparar lo que hubieran sido los ingresos económicos de los octavos. Sí, porque es ganar la Europa League para después estar en la Supercopa, o sea que es una sumatoria de factores ahí para tratar de compensar Ujú. esto. O sea, se vienen dos partidos interesantes para el Fútbol Club Barcelona. Veremos cómo responde el domingo frente al Celta, partido de domingo por la noche. Después vuelve a jugar el miércoles, o sea, va a tener menos descanso de cara al clásico, que va a ser el domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Para el Inter, que no viene bien en el torneo de la Serie A, aunque tampoco está tan descolgado, viene de dos derrotas contra Udinese y contra la Roma, es visitar al Sassuolo y después viajar a Camp Nou para finalmente ser local de Salernitana. El Inter hoy por hoy es el noveno de la tabla de posiciones. Eh, para pasar al siguiente tema, simplemente porque lo habíamos dicho al inicio, la última vez que un equipo belga se metió a los octavos de final de la Champions fue en el 2016. El Gent, no el Genk, el Gent se metió, jugó frente al Wolfsburgo, aquel Wolfsburgo que después se cruzaría con el Real Madrid, y el grupo en el que el Gent se había metido a los octavos era un grupo bastante low cost, con Lyon, Valencia y Zenit de San Petersburgo. Muy Había bien, sido segundo detrás del equipo ruso. muy bien. Eh, ¿Vamos al miércoles o seguimos en el martes? lo que usted diga. Tenía unos apuntes del PSG. Vamos al martes, vamos a hacer una pasada rasante por el martes. Ok. Eh, Se criticó mucho al Tottenham por una actitud avara,
quizá un poquito de Antonio Conte, de algo que habíamos tocado el fin de semana. Si este es un equipo que juega por debajo de sus posibilidades, más allá de que esté sacando resultados, aunque venía de perder el fin de semana frente al Arsenal, condicionado por la expulsión de Emerson Royal, pero ante el presente del Eintracht 0-0, no sé, le pueden dar las cuentas, puede clasificar, hasta puede clasificar en primer lugar el Tottenham, pero lo que yo digo, a largo plazo, Conte, ¿alguna vez tomará riesgos? Brujas le gana al Atlético de Madrid con un penal fallado por Antoine Griezmann, una muy buena actuación de Jude Gla, un jugador que apareció en la primera división del FC Barcelona por la necesidad en la primera parte de la temporada pasada, pero que mostró muy buen juego, Jaime. Karl Hopkins, de 44 años, es el entrenador y no tenía grandísimos pergaminos como entrenador. Estaba escuchando la entrevista que le hacían ayer a Jugla y él hablaba de lo mucho que le impresionó la infraestructura que había inaugurado el Brujas hace la temporada pasada. Y en este fútbol moderno, cada vez va más de la mano la infraestructura con lo que se ve en el campo. Y fíjense el contexto sudamericano, Independiente del Valle. La infraestructura que hay montada alrededor, que ha ido montando y con la que ha ido creciendo Independiente del Valle, se refleja ahí. Y ese es un mercado en el que puedes competir, entre comillas, de igual a igual. Y ya vamos a hablar de los equipos portugueses, Vizca, porque la gran recuperación en esta Champions es del fútbol portugués, de los clubes portugueses, porque Portugal venía siendo la cantera de Europa y casi todos los equipos que ustedes ven con titulares peleando diferentes objetivos tienen muchos ex portugueses, pero los clubes portugueses no estaban logrando ellos competir. Y lo están haciendo. Y en países no tan conocidos por su éxito reciente europeo, se ha ido insertando eso. Y ahí está el Brujas, y ahí está el Salzburgo. Salzburgo con el primer equipo de la corporación Red Bull, después fueron apareciendo los otros, pero están los dos ahí metidos y no es una casualidad. No, creo que también hay algo que Bélgica está haciendo y que, por ejemplo, Países Bajos no lo ha logrado hacer porque depende exclusivamente del Ajax y cuando el Ajax tiene una mala temporada, no aparecen ni Feyenoord ni PSV Eindhoven y eso genera que Holanda se quede más allá de que tenga finales de mundial, cosa que ni Portugal ni Bélgica tienen. Pero creo que el modelo para estas ligas formadoras, técnicas, con buenos maestros, con buenos clubes, con buen material técnico desde la base, creo que estas ligas, si están manejadas con inteligencia, Jaime, le van a poder sacar provecho a este hecho de vender, a este hecho de tomar dinero de los grandes y a veces que el talento vuelva de alguna forma, así sea un jugador un poquito más veterano, un jugador que rebota porque no estaba del todo listo, que es un poco lo que ha pasado con algunos de los clubes en Sudamérica, no Independiente del Valle. Pero ahora se está dando esto, que equipos que no parecen de la creme de la creme, de la clase alta, de la alta alcurnia, ahora sí están mostrando que pueden competir, porque tienen buenos entrenadores, porque hay una infraestructura que les ayuda y porque también en el manejo de sus dirigentes hay una apuesta hacia entender que no todo es fichar, fichar y fichar, sino que también se puede formar y se pueden mover piezas con inteligencia y dar tiempo a que el recambio se produzca, sobre todo cuando uno tiene que vender muy dramáticamente. Y sobre todo el trabajo del scouting. Creo que eso fue algo un poco vanguardista, me parece, de la época del Nottingham. Después me parece que la profesionaliza Wenger. Y hoy el scouting te saca una diferencia importante porque vamos a repasar los equipos de los que estamos hablando. El Napoli, ok. Un chico surcoreano y un chico georgiano que nadie los conocía hace 6 meses. Ahí está. El equipo lo tienen ahí arriba. Tajon Buchanan y Jugla tienen al Brujas ahí arriba.
la cantidad de jugadores de la ex Yugoslavia que pescó el Eintracht y que lo llevó a ganar la Europa League, nada más y nada menos. La incansable cantera de toda esa región en la que se ha convertido el Salzburgo y que de ahí pasan a la Bundesliga y muchos de ellos después terminan pasando a la Premier League. Si no me equivoco, Mané sale de ahí. Mané sale de ahí. Sí, Mané Mané sale del sale de Salzburgo. ahí. Bueno, Erling Haaland sale de ahí. O Erling sea Haaland que sale de ahí. hay Ok, que jugar esa carta nada más. exacto, pero y no son austriacos, un noruego No. y un senegalés. Ujú. ¿Cuál otro está por ahí? Bueno, Savitzer, que ahora está en el Bayern. No, de los equipos estaba viendo. El Ah, Benfica. El Benfica. ujú. El Bueno, Benfica. la tradición portuguesa se mantiene con Sí. esto. En otro momento también fue el Villarreal, que llegó a semifinales de la temporada pasada. O sea, hay equipos que han apostado por eso y que encuentran que hay un retorno si se manejan con inteligencia. Habrá momentos en los cuales el recambio no salga del todo bien, como le está pasando al Sevilla ahora, por ejemplo, pero que esa sea la fórmula, que entiendan que esa es la fórmula. Y me parece que eso es lo que estamos viendo. Están los mega grandes, los nuevos ricos y los que entendieron cuál es la fórmula para navegar aquí dentro de presupuestos que sean coherentes. Mira el Benfica. El Benfica es el vigente campeón de la. Es el vigente campeón de la Champions Juvenil. Le ganó la final al Salzburg el año pasado. Y el Benfica, del 2014 para acá, metió 5 finales de Champions Juvenil. Y ahí están los Rafa Silva, los Antonio Silva y Florentino. Florentino es un jugador del Benfica, no Florentino Sí, Pérez. sí, sí. No, no. Y todos estos jovencitos del Benfica que hoy los vemos ahí en el primer equipo, mirar los ojos al PSG. Bueno, y encima de todo, de vez en cuando te meten compras importantes, jugadores que después terminan ellos vendiendo y que porque eso es lo que tienen estas ligas, Jaime, que pueden llegar a servir de puente para que trayendo un jugador de otras partes del mundo, ya sea de África o de Sudamérica o de Asia o de CONCACAF ahora, puedan llegar a hacer que ese futbolista pase, deje dinero y la rueda siga girando. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que no te da la Superliga, que te da la Champions en este formato. Estaba hablando con un hincha del Real Madrid, está esperando la sentencia de la Superliga, pero más que nada para que le dé la razón a Florentino Pérez. Y yo digo, no, y bajo la postura que presentó en la asamblea Florentino Pérez, que la gente se enamoró del tenis en esta época porque hay muchas posibilidades de ver o hubo muchas posibilidades de ver choques entre Rafa Nadal y Djokovic, pero, y Rafa, Federer, Djokovic. Entonces, claro, pero el tenis es el tenis y el fútbol es el fútbol. Y en el tenis hay un ranking que a veces es un poco más lineal, pero solía haber situaciones en las cuales un 70-80 del mundo le ganaba un top 10. Quizá ahora suceda menos, pero en el tenis que yo recuerdo cuando era más joven, algo de eso sucedía. Lo más lindo que tiene el tenis es que todos los torneos son a eliminación directa. Bueno, Exacto. casi todos, ¿no? Pero al Y final. todos, exacto, y todos, todos convergen dentro de un dibujo en el cual Ujú. cualquier cosa puede suceder. Acá no se juega una liga de 2 semanas en el fútbol o un torneo de 2 semanas. Quizá a la larga Florentino quiera eso, jugar 4 torneos en 4 sedes distintas, con todo lo mejor, pero en el fútbol sería Sí. imposible porque hay que mover planteles y no, o sea, Ojo, ojo que mira, si el fútbol no existiera y tendríamos que comenzarlo de cero, para mí la Superliga es una idea maravillosa. quizá. Lo que yo veo es que hoy, para implementarla, siendo una idea maravillosa, tienes que pasarte por encima de muchas cosas, de mucha gente, de muchas estructuras, de muchos años, de mucha tradición. Y el tenis es el tenis por su tradición. El béisbol es el béisbol por su tradición. Creo que esos deportes, a gente le gustará, a gente no le gustará, pero respetan su tradición. No, aparte hay cambios y variaciones. El tenis aparece un jugador con talento que viene de un club y su asociación por ahí o sus padres empiezan a pagar las giras. A veces que no viaja el entrenador, después viaja el entrenador y no viaja el preparador físico porque no hay dinero.
Entonces, es un emprendimiento, digamos, individual y hasta te diría privado. En el fútbol, por su carácter social, quizá de deporte único a nivel mundial, tan masivo, está este tema de la parte formativa, de que hay que sacar dinero desde los grandes torneos o de las grandes joyas para que el resto de la rueda del fútbol siga girando. Y creo que si hay algo que va a suceder con la Superliga, en el caso de que la moción sea desestimada y no haya lugar a una posibilidad de Superliga, es que va a obligar a los dirigentes, Jaime, a ser más transparentes y a ser más justos en cuanto a los repartos y que ellos nos hagan entender que lo que están haciendo para quitarle a los más poderosos, que son los clubes, y sobre todo los clubes más grandes, va hacia algo que tiene un carácter social que es importante y que sin eso la rueda del fútbol no seguiría girando. Si eso está explicado coherentemente y es en realidad lo que sucede, creo que el fútbol va a poder seguir. Pero con tanta corrupción últimamente, es difícil creer esto. Es que ese es el problema. Eh, ese es parte del problema, ¿no? O gran parte del problema. La corrupción que existe y cómo aquellos que no son parte o que no necesitan ser parte o que no quieren ser parte entienden que hay otros caminos, pero eh, creo que en el fútbol hoy hay varios modelos y muchos preguntaban, ¿y cómo terminamos hablando de esto si estábamos hablando de la jornada de martes de la Champions? Bueno, comenzamos hablando de esto porque estábamos explicando por qué el Brujas se ha metido acá, por qué el Salzburgo se ha metido acá. Y en esos diferentes modelos que existen hoy, hay gente que ha entendido su posición. ¿Cuál es su posición y cuál es la mejor forma de ser exitoso en esa posición? Y ahí están los clubes formadores, y ahí están los clubes vendedores, y ahí están de las que están dando un paso hacia adelante, y ahí están los de los superpoderosos, los clubes Estado, y bueno, creo que a veces es difícil convivir todos en una misma piscina, Correcto. porque los Bueno, intereses no son los mismos. bueno, hablábamos de la preocupación del Barça a nivel europeo y creo que la preocupación del Atlético de Madrid, más allá de las virtudes del Brujas, tiene que estar, Jaime. O sea, este es, y te diría, tácticamente, y hasta quizá hombre por hombre, el peor Atlético de Madrid en mucho tiempo. Ah, no, no me vas a decir eso ahora cuando te lo dije en septiembre, en agosto y me decías que estaba exagerando. Bueno, a ver, creo que hay talento, lo que se está viendo es que el talento está cada vez más desmejorado. Pero hace rato, hace rato. Eh, ahora, esta es una de las derrotas más duras en el siglo XIX, porque nosotros hablamos de que frente a Sevilla el Cholo volvió al 4, a la línea de 4, 4-1, Ujú. 4-1, y que al final el Cholo dijo, así es como yo siento los equipos, así es como yo siento que mis equipos juegan. Y lo peor que te puede pasar como entrenador es que vengan y te pinten la cara con eso, porque dices, ¿y ahora? ¿A dónde Hmm. voy? Y volvemos al ejemplo del United. Decíamos, a Ten Hag le venía mejor que el City lo baile porque modificó y que él pueda llegar el lunes y decir, muchachos, no podemos volver a cambiar nuestra identidad. Y tenemos que volver a repetir nuestra identidad. Lo que le pasó a Simeone es que cuando el equipo, entre comillas, parecía haber recuperado la identidad, de repente vino de Brujas y te pintó la cara. Un partido, Jaime, un partido. Ese es el problema, que hacemos un juicio demasiado rápido. Un No, partido pasó. no, Ante un no, Sevilla que ya sabemos lo que está viviendo. no, no, Vizca, porque no, porque el problema, a ver, hicimos un juicio ante el Sevilla, sí, puede ser, pero también venimos haciendo juicios muy parecidos semana a semana del Atlético de Madrid, del Sí, desgaste, del peor Atlético, del a discurso, ver, de en la este cantidad de momento, mano táctica que se le va metiendo al equipo para ver si lo encuentra y no lo encuentra. claro, es que se ve al Atlético en ese momento a un club histérico y que encima de todo se va ganando problemas a medida que va avanzando el camino como quien va comprando rifas para agarrar más problemas, a ver si de repente las gana. Y te voy a poner un par, nada más. Aparte de que las incorporaciones no han sido buenas, que Joao Félix parece ser la sombra de Joao Félix,
que tenés el problema de Griezmann, que era el jugador más en forma y el Chol lo pone en este partido, no rinde y termina fallando un penal, que quiere reventar el arco y golpea el travesaño. La semana pasada te sale un frente de tormenta en un jugador que tampoco ha rendido, que no ha sido una buena incorporación para Atlético de Madrid, como es el caso de Rodrigo de Paul, que está en el banco de suplentes y no entra en este encuentro. Ah, Entonces, pero, ¿tú crees que iba a entrar después de las declaraciones de Cerezo? no, Cerezo decide no hablar de Rodrigo de Paul, me parece. Pero no es que Cerezo dijo, Rodrigo de Paul no va a jugar, porque si no, no va al banco. Yo creo que ahí se rompió algo más que la confianza. A ver, ¿a quién le falló? Eso nunca lo sabremos. En la confianza, Rodrigo de Paul. ¿Al club o al entrenador? Y si se miran Cerezo, o Cerezo o el dirigente que sea, y Simeone, y decir, yo me equivoqué, te equivocaste vos, o se equivocó él. Son demasiados problemas para un equipo, que ya lo dijimos. Marcadores centrales regulares, marcadores laterales regulares, estado de los mediocampistas regular, estado de los atacantes regular. El entrenador que dice, volvemos al 4-4-2 o al 4-1-4-1, nos va bien, al partido siguiente no va bien. Estado de la caja, regular. Regular, Complicado. complicado. A ver, Porque ya ¿quién? la gente salió diciendo hace muchos años, no, el Atlético está compitiendo mano a mano con el Barça y con el Madrid por recursos. Y ya estamos viendo en esta liga que eso no es así. No, pero eso es gente que no sabe de economía, Vizca, porque hay una cosa que se llama la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno veía el valor de la plantilla del Real Madrid en el 2019, el valor de la plantilla del Real Madrid era mucho más baja que el valor de la plantilla del Atlético de Madrid. ¿Cuánto se había pagado por esos jugadores? Claramente, esa plantilla del Real Madrid se había armado en el 2014 y la plantilla de se había armado en el 2019. Entonces, Ujú. Joao Félix costó más que Bale, pero hay que ver cuánto valía Bale en el momento que Bale de 25 años, en el momento que Joao Félix fue al Atlético de Madrid. Estamos hablando de el Atlético, afortunada, desafortunadamente, equivocada o básicamente por cuestiones del destino, ficha mucho en el momento de la burbuja más inflada del mercado, que es el año post-Neymar, post-Neymar al PSG. Está, pero sí, sí, coma. Cada vez que el Atlético de Madrid salió a apostar diciendo tengo dinero, lo voy a gastar, Lo gastó o mal, sea, manejándose como rico, un rico que no es, ¿qué hizo? lo gastó mal. Exactamente, ese es el Se problema. compró el Ferrari antes de la casa. Cuando el Atlético de Madrid dijo, venga Raúl García de Osasuna, venga Juanfran, venga Thiago, no lo quiere nadie, si yo lo quiero, ahí se armó el proceso de Simeone. Ahí, está bien, antes ya había estado Falcao, después dijo, venga Diego Rivas, venga. Y después cuando empezó a pensar que ya competía, que lo miraba a los ojos a los grandes y gastaba en el mismo, cada vez que hizo de esas incorporaciones, le salieron mal, Jaime. Todas le salieron mal. El Salvo, único bueno, que ya me dirás, la de Suárez le funcionó, pero Suárez llega porque el Barcelona se tiene que deshacer del jugador. Vizca, Suárez es Suárez, pero Suárez llega mucho más con esa primera filosofía de la que tú hablas. Es decir, Ujú. nadie quiere a Suárez, venga para acá. Exactamente. El único que le salió medianamente bien es Griezmann en su primera versión. ¿A qué volvió Griezmann? No tengo la menor idea. Venía como promesa de la Real Sociedad. ¿Sí? Tampoco era que ellos compraron al campeón del mundo. Cuando compraron a Rodrigo de Paul era campeón de América, después lo mismo con Molina y demás. O sea, me dirás, bueno, Reinildo no es un jugador exactamente que venía con una cárcel. Perfecto. Venía a Reinildo es ser una campeón de excepción. Francia. Está bien. Pero sí. Pero cuando el Atlético, para que funcione, creo yo, se tiene que parecer más al buen Sevilla que a cualquiera de los otros dos grandes. Y si se lo logra hacer, con lo que el Atlético es institucionalmente, históricamente, y con el hecho de que sigue siendo un buen entrenador Simeone. Lo que pasa es que está tocando teclas que no están arrojando el resultado justo.
parte de la éxito. Vamos a ponerlo en otro orden. ¿Cuál ha sido el éxito de este nuevo Florentino Pérez? El post-galáctico. El saber cuándo decir, señores, Cristiano Ronaldo, muy bien, usted ha hecho tantos goles, ¿se quiere? Váyase. Señor Sergio Ramos, le ofrecemos 1 año, no 2, si se quiere ir, váyase, no se preocupe. Señor Varane, le agradecemos, muchas gracias, los saludo. Bale, Marcelo, Casemiro. Y hemos elogiado cómo el equipo se ha ido refrescando. Cuando tú ves a los grandes de la liga, oye, el 11 de Atlético de Madrid, Courtois tiene, Oblak tiene más tiempo que Courtois y Ter Stegen en ese arco. ¿Ok? Jiménez y Savic, salvo que Gerard Piqué, tienen más tiempo que los centrales del Barça y del Madrid. Coque y Saúl, salvo que Busquets, tienen más tiempo que el mediocampo del Madrid y del Barça. Nos estamos dando cuenta que tú eres la tercera fuerza que está llegando a un final de una generación y que cuando todos tus rivales se han rejuvenecido, tú sigues con los mismos. Y encima asumimos que no te garantizan mucho, no por poco profesionalismo. ¿Qué puede ser el pobre Jiménez con que se lesione cada 3 partidos? Pero todos sabemos que Jiménez se lesiona cada 3 partidos. No puedes armar una saga central alrededor de Jiménez. Porque si tiene 5 años seguidos lesionándose cada 3 partidos, ¿qué te hace pensar que al 6º año no se va a lesionar cada 3 partidos? Y si Coque, que es un capitán y que es un líder, te da lo que te da, Coque no va a ser ni mejor ni peor. O sea, Coque es Coque, no va a ser Iniesta, no va a ser Gavi. ¿Es una pieza importante? Sí, perfecto. Pero tú ya sabes lo que te da. No puedes armar un mediocampo pensando que Coque este año te va a dar un poquito más, porque no, te lo va a dar. Y Joao Félix entra en la misma discusión, por ejemplo. Y Carrasco entra en la misma discusión. Y Correíta entra en la misma discusión. Correcto. Bueno, pero Correa, o sea, lo trajeron de San Lorenzo, juvenil, era una de esas apuestas que a la larga, por el tiempo que ha pasado y por ciertas cosas que le ha dado el Atlético de Madrid, creo que ha terminado cumpliendo con, no digo el objetivo, pero sí un poco el costo-beneficio. Napoli. Napoli está bien en todos los frentes, Jaime. O sea, porque podemos entender que hay equipos, bueno, el City está bien en todos los frentes, pero el Napoli está delante en su liga, está con la clasificación en la mano en un grupo donde todavía va a tener que luchar contra el Liverpool. A ver, Meret, Di Lorenzo, Rahmani, Kim, Olivera, Sambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Hay en ese 11 2 italianos, un kosovar, un uruguayo, un surcoreano, un polaco. Lobotka es eslovaco, si no me equivoco. Sí. Sambo Anguissa camerunés, Lozano mexicano, Kvaratskhelia georgiano y Raspadori otro tercer italiano. Y después está el arquitecto Luciano Spalletti. ¿Cómo puede ser que un equipo así esté a la larga, finalmente, tan bien con algo que hombre por hombre no se parece, y creo que es un poco la explicación a la antítesis de lo del Atlético de Madrid? O sea, reclutar gente que está bien, buen trabajo físico, rendimiento en el campo. Curiosamente ahí el hijo del entrenador. ¿Perdón? Curiosamente ahí está el hijo del entrenador del Atlético de Madrid. Exactamente. Hizo el 6º gol. Exactamente. Y después hay un macedonio como Elmas, o un descarte como Ndombele, un jugador como Joe Simeoni, que la gente sí ha jugado con la selección argentina, pero la gente no dice, no tiene que estar en el Mundial, por ejemplo. Pero este es lo mismo. Raspadori viene de Sassuolo. Sí, pero vienen. Porque vienen y se van. Claro que vienen. Porque vienen y se van, porque a Ospina le llegó una oferta del fútbol árabe, muchas gracias, vaya para el fútbol bueno, árabe. eso está porque perfecto. Koulibaly se quiso al Chelsea, que se vaya para el Chelsea. Eso está perfecto, y lo pagaron muy bien. Pero del Dinamo Batumi trajeron a Kvaratskhelia. Y ahí está el muchacho. 21 años. 21 porque lo años. fueron a ver.
atraer, ¿ves? Que No. porque decidieron ellos. Porque el Atlético de Madrid te trae todo del mismo lugar. Supongo que habrá pesado la guerra, porque este muchacho estaba en Rubín Kazán, o de la situación, el conflicto entre Vizca, Ucrania y Rusia. sí, pero lo fueron a traer. El Atlético de Madrid trae todo del mismo lugar. Bueno, Trae ese todo del es mismo otro tema. lugar. Ese es otro problema. Entonces, Pero bueno, ese es otro problema. le creemos al Napoli, no le creemos nada al Ajax después de esta derrota que Sí, decíamos eso ya ojo con está. el Ajax. Yo creo que eso, ese grupo que yo pensé que iba a haber más peleas, creo que ya está, ya fue. Habrá que ver si el Napoli aguanta, tendremos que esperar hasta la quinta fecha, si el Napoli aguanta para ganarle el mano a mano y ser primero del grupo ante este Sí. Liverpool regular, que le gana al Rangers con una pelota parada, con un gol modificando un poco el esquema, haciendo que Salah juegue un poquito más retrasado. Y todavía o sea, esperando que llegue el mejor Darwin Ujú. Núñez. Núñez declaró que no le entiende a Klopp. No, Núñez declaró que no entendió las indicaciones porque no entiende inglés. Pero escúchame, Vizca, estamos hablando de la formación, de la preparación, de los jugadores. Y bueno, pero tendrá que tener un traductor que le explique muy bien lo que le está diciendo el entrenador. A la larga, es un fracaso para el cuerpo técnico eso. Pero claro, perdóname, tú no puedes tener un jugador que no hable el idioma que no Bueno, entienda. podés tenerlo porque Díaz tampoco habla el inglés, pero se entiende, alguien le hace entender. Y está un poco también en generar esa cercanía, es decir, me voy a pegar a Jota, que por ejemplo, eh, me va a hablar en portuñol, pero me va a explicar lo que el entrenador me quiere estar diciendo. Estamos hablando de la formación de los jugadores, de la inversión en infraestructuras, de la preparación del deportista. O sea, y creo que tienes que estar mejor preparado cuando llegas a esa posición, creo yo. Bueno, Creo yo que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos del accidente del Sporting que venía también contra el Marsella? ¿Le echamos toda la culpa a Antonio Adán? no tiene defensa. No tiene defensa. Qué partido tan malo de Adán, ¿eh? Sí, 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 no sé si le pasaba algo, pero es totalmente impropio de un arquero de un equipo de primera división lo que le pasó a Dan. Sobre todo, Vizca, yo no sé si en el segundo gol él ya estaba muy golpeado por el primero, pero tú te das cuenta lo mal parado que está en el segundo Sí, gol. está completamente Y mal lo posicionado. peor es que él saca mal en el segundo gol, y cuando él saca mal, es como que baja la cabeza, como que se decepciona de sí mismo y pierde la noción de todo lo que está pasando. Y cuando reacciona, está parado casi en el palo. Ajá. Bueno, pero ¿Sí? no es la primera vez que le sucede. A veces el arquero, no sé, me lo explicarás vos, entra como en una zona mental donde es muy difícil salir. El problema del arquero, a diferencia de cualquier otro jugador de campo, es que el arquero tiene tiempo para pensar, para lo bueno y para lo malo. Cuando tú te equivocas, eh, pasa un tiempo hasta que la pelota vuelve a venir a ti Ujú. y empiezas a comer la cabeza. Es muy fuerte para, para pasar la página y llorarte, porque te hacen un gol y dices, fue culpa mía, o será que se le escapó a alguien, o es mérito de él. Y si Ujú. estaba bien parado o no estaba bien parado. Entonces te empiezas a comer la cabeza y no puedes salir de eso. Y Ujú. inclusive te pasa factura en el siguiente partido, porque muchas veces llegas a un partido consciente de que te equivocaste en el anterior y quieres remediarlo. Y no lo puedes remediar. Ujú. La única forma de remediarlo es volver a tener tu mejor versión. Bien, vamos a la jornada del miércoles para no hacerlo tan extenso. Sí, El Chelsea se pone en zona de clasificación con el Salzburgo mandando en el grupo E sí. y después de la victoria frente al Dinamo Zagreb, un grupo muy, muy parejo, donde ahora los que están fuera de la zona de clasificación son los del Milan, que tendrán que recibir al Chelsea el próximo martes. Un El, Chelsea, el, sí. el Milan, plagado de lesiones, desde el arquero a los laterales. O sea, el Milan está desarmado, el equipo se ha fundido del sprint final de la temporada pasada y ha arrancado con muchas lesiones, sobre todo de mitad para atrás. Pero fíjate, Potter vuelve a la línea de tres. Es la primera vez que pone línea de tres con el Chelsea. Entra Koulibaly para Loftus-Cheek de Ujú. doble 5, porque este equipo sin Kanté sufre mucho la recuperación. Sufre muchísimo la recuperación, este equipo sin Kanté.
Entonces, con esa línea de 3 lo contrarrestó. Para que tengan una idea, lo que le hizo el Inter al Barça, se lo hizo el Chelsea al Milan. Y por eso destacó tanto el partido de Chilwell y de Rhys James. Sobre todo Rhys James, que fue, me parece, el más efectivo. No, bueno, y aparte quizá también en el punto de la calidad individual de mitad de cancha y las variantes que tiene de mitad de cancha hacia adelante el Chelsea. Yo creo que el problema del Chelsea es que no está encontrando el funcionamiento hacia atrás y por eso línea de 4, línea de 3, bueno, son recién los primeros partidos de Graham Potter. Si no me equivoco es el tercero recién. Sí. El otro día ganó in extremis en el partido contra el Crystal Palace. Está, como decías, extrañando a N'Golo Kanté. El club, a propósito, le dijo a N'Golo Kanté, antes de la renovación hay que ponerse bien. O sea, vamos a renovar a N'Golo Kanté si está bien. Si no, tienen que ir a buscar, creo yo, Jaime, un jugador que se parezca a N'Golo Kanté, que sostenga al equipo. Porque hoy ni Jorginho, ni Kovacic, no es la posición tampoco de Ruben Loftus-Cheek. Y tienen, por ejemplo, a Gallagher. Y Gallagher también ya lo ha colocado Tuchel en el tramo final, en esa posición de mediocampista, como Pero dicen no en Colombia, juega ahí. mixto, y no juega. Y exactamente él No tiene que juega jugar ahí. un poco más adelantado, en la posición Sí. quizá de Mount, en una Bueno, supuesta posición de media punta. que vaya al Atlético de Madrid, seguramente lo contratan a Kanté ahí. No entremos en ese tema porque si no nos tenemos que meter en el tema de El la reemplazo preparación de física. Kanté está sentado en el banco de suplentes de Old Trafford. El reemplazo. Muy bien. Es Carlos Enrique Casimiro. Señor. Muy bien. Dicho esto, sí, fue un Milan, más allá de que jugara Giroud en su regreso a Stamford Bridge, un jugador, un equipo con muchas bajas y bueno, que creo que la contundencia del marcador lo dice todo. La Juve se recupera contra el Maccabi Haifa después de 2 derrotas. Ahí Ante el 2 a rival más débil. 1. Bueno, digo, se recupera desde el Sí. punto de vista de los puntos. 3 asistencias de Di María, pero Vizca, con el 2 a 1, el tercero es porque el Maccabi está volcado. O sea que sí, ganó. Creo que hubiera ganado de todas Ujú. formas, pero 3 a 1 es como que exageradito. En el City no hay mucho que aportar, más allá de que Erling Haaland sigue haciendo goles y Metió todos que... suplentes y los titulares que jugaron Mm, salieron al descanso. correcto. Y encima de todo, hasta jugó con 2 puntas con Julián Álvarez y Haaland de entrada, modificando un poco la línea, porque no jugó Rodri, por ejemplo, jugó sin medio centro. Entonces, cambió Pep. Cambió a los centrales, cambió a los laterales. De los mediocampistas jugó No, solo creo Gundogan. jugó Cancelo. Sí, pero lo sacó al medio tiempo igual que Haaland. O Bueno, sea, los titulares, digamos, de los 3 titulares que jugaron, o de los, sí, de los los 3 titulares cambió. que jugaron, que eran Gundogan, Haaland Haaland y y, Cancelo. y Cancelo, al 45 sacó a Cancelo y a Haaland. El único que jugó el partido completo fue Gundogan, y yo asumo que el partido del fin de semana frente al Southampton lo jugará Rodri. Exacto. Sí, va a jugar De Bruyne y va a jugar quien Bernardo, juegue o Bernardo, Grealish, o exactamente. Mares, o No, Grealish va a jugar lo más que, adelantado, sí. lo No, que no, no. quiera. Es que sí, tiene opciones. O sea, va a volver al 4-3-3 con Rodri más Sí, Bernardo y De Bruyne, sí, seguramente. sí, sí. Entonces, Pep sigue ahí cabalgando, no es puntero de la liga porque tiene un gran Arsenal todavía, eso la gente lo sabe. A primera hora el Salzburg, ya lo dijimos, le ganó al Dinamo, el Leipzig le ganó al Celtic en el grupo del Real Madrid, quizá todavía favoreciendo mucho más la posición del Real Madrid para que el Real Madrid le ponga más, aquellos que hagan la tarea aquí, con esta compresión del torneo que vamos a ver en las próximas semanas, van a salir mucho antes de lo que es la presión de tener que rotar con la urgencia de sacar los puntos cada 3-4 días. Y eso es lo que Lesión van de ganando el ligamentos de City. Gulashi. Uh-huh. Lesión de ligamentos de Gulashi es un golpe fuerte para el Leipzig. Así que eso. Bueno, y Eh, después la destitución de Lopetegui con la goleada del Dortmund en Sevilla, la victoria del Real Madrid sobre el Shakhtar, ajustadita, pero victoria al fin. sí. Y el empate del Benfica y el PSG. El gol de Messi es un golazo. El gol de Mm. Messi es un golazo. A mí,
Ya hablamos del Benfica y que el Benfica entiende lo que es y por qué está aquí y por qué está plantando la cara y por qué está en zona de clasificación. Pero simplemente el PSG Vizca, me gustó mucho el partido de Vitinha y de Danilo Pereira. Sí, Pero correcto, estoy de en acuerdo. ese 3-4-3 que parece muy bonito en el semana a semana de la Liga Francesa, donde el PSG es infinitamente superior a los rivales, en este partido donde lo apretó el Benfica, y el Benfica creo que el PSG fue superior por la calidad que tiene, pero el Benfica lo apretó. Y lució mucho Viña y, y Berratti, dos mediocampistas. La pregunta que me hacía yo es un poco más a futuro. Este 4-3-4-3 con dos hombres haciendo mucho esfuerzo y con dos carreros tan largos como Nuno y como Arraf balanceando el equipo, es viable cuando te enfrentes a una fuerza pareja, cuando te enfrentes a un rival que está a tu altura. Y yo no creo. Yo creo que este es un sistema en el cual puedes meter a todos los talentosos en el mismo 11 y en base a ese talento hacer daño, pero yo no sé si puedes manejar un partido ante una fuerza más parecida con ese sistema y con esos nombres, claramente. No, creo que tiene que haber un poco más de solidaridad en el medio campo para poder hacer que esto funcione. Eh, Seguramente en el cuadro defensivo la única ausencia es la de Kimpembe, pero a mí me sorprendió cómo el ánimo, el ímpetu de Benfica puso en aprietos desde la misma presión sobre la salida al París. Y cuando Benfica se queda sin piernas ya en el segundo tiempo, es donde aparecieron las situaciones, más situaciones generadas por el París, que no fue mejor en la primera mitad y sí generó mucho más peligro en el segundo tiempo, aunque terminó mostrando impotencia. Una vez que aparecieron los cambios de Schmidt, creo que Benfica se encontró un poco mejor. Galtier saca a Messi del partido, pensando que con Sarabia hubiese tenido más frescura a la hora de la llegada, y creo que París no tuvo un gran partido ni de Mbappé ni de Neymar, y eso lo sintió mucho Jaime. Entonces, creo que París sigue siendo eso, muchos nombres, que van a tener que jugar todos en los partidos decisivos, todos bien juntos, lo Sí. cual hasta ahora no lo han logrado Ujú. entrenadores anteriores. Llámese, bueno, Tuchel no estaba con Messi, pero sí lo estaba Pochettino. Por lo tanto, a mí la sensación que me quedó, siendo esta una prueba un poco más contundente que la que habíamos visto ante la Juve de local, que yo no sé si lo pongo dentro de los 4 candidatos más fuertes a Paris Saint-Germain. No, yo no lo pongo. Eh, Falta mucho, pero yo tengo Real Madrid, Manchester City. Entre los cuatro candidatos más fuertes tengo Real Madrid, Manchester City. Creo que son los dos primeros. Uh -huh. Creo que los otros dos nombres vienen un paso atrás. Mm, Bayern, sí, te diría Bayern Chelsea. y Chelsea. Creo que los dos están por encima del Liverpool, del Barça, de todo el resto. Bueno, Y el PSG. todavía, hasta a día de hoy, todavía no sabemos si el Barça Ujú. clasifica. O sea que, Sí, y pero después no, sinceramente me ver pusiste a si pensar. nos aparece algún tapado. Sí, no, pero me pusiste a pensar y creo que salvo esos dos nombres, el resto vienen. O sea, si tú me dices cuáles son los cuatro favoritos, hay dos claros y dos que están, sí, entre los cuatro, pero tercero y cuarto. Así que Bueno, aquello, querido amigo. bueno, eh, ¿lo cerramos? Sí, señor. Este Muy episodio bien. de Fútbol Infinito que ha sido traído a ustedes gracias a Titanium Visa, porque con Titanium Visa, las compras con Titanium Visa te llevan a vivir la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Mañana estoy Recordamos con a las la gente, chicas. sí, mañana está con las chicas, que Sí. volveremos el fin de semana con el episodio de la jornada que cae justo entre esta primera parte del mes de Champions. Eh, mm, Así que eso será el fin de semana. La próxima semana tendremos otra vez Champions. Recordarle a la gente que tenemos nuestros episodios históricos mundialistas y que
en un par de semanas comenzaremos ya a trabajar sobre las previas de la Copa del Mundo a nivel de confederaciones. Que se van a hartar de escucharnos. Pero bueno, ahí estamos. Don Eduardo, un fuerte abrazo como siempre. Gracias, Jaime, gracias a la gente que siempre está ahí junto a nosotros, escuchándonos y apoyándonos para que la gente pueda escucharnos. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.